la boca de la bancada de Acción Nacional habló Ricardo Salinas Pliego. No es una obra de caridad, senadora. Debe ser una obra de una jefa de Estado. Pues no donen nada, vengan a tribuna a decir claramente que no quieren donar nada. Oye tú, ladrón. Yo he dicho que soy ladrón de Guevara, mucha honra. Y la ladrona y los ladrones de a de veras son otros. ¿No saben cómo lavarse la cara por la desaparición del Fonden? El Fonden se robaba el dinero. Allá en Guerrero seguimos esperando las viviendas del Fonden en la montaña. No hay recursos destinados para solucionar este problema. Vamos a ayudar, tenemos que ayudar. Y además ahora Morena pone condiciones para entregar ayuda. La gente lo que espera es que dejes de buscar culpables y dejes de ser inhumana. Ya sabemos que nunca te ha pasado una tragedia. Qué ruin, qué bajo el sopiloteo que quieren hacer. En solidaridad con nuestros pueblos hermanos. Donemos todos nuestro sueldo íntegro para apoyar a todas las familias de los estados afectados. La Jucopo acordó que las y los senadores de la República donemos una cantidad que equivalga hasta 15 días de nuestro ingreso para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción. Con los recursos que se recauden, se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos. Senadoras y senadores, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a las afectaciones por los fenómenos meteorológicos. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de 5 minutos cada una. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con tu venia, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, quiero empezar dando nuestras más sentidas condolencias para las familias de las 64 personas que han perdido la vida. Nuestra solidaridad y esperanza para encontrar a las 65 que aún se encuentran desaparecidas. A todas las víctimas de esta tragedia del estado de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y por supuesto en mi estado, que es Puebla. Les decimos que no están solos. Me queda claro que los desastres naturales no se pueden prevenir. El cambio climático ha sido muy fuerte en México y en todo el mundo. La tragedia no tiene colores ni tiene partidos. Hacemos un llamado a los 3 órdenes de gobierno para que trabajen en coordinación real y efectiva. Es momento siempre de sumar esfuerzos ante estas catástrofes. Más de 100,000 viviendas han sido afectadas a nivel nacional y como poblano me duele profundamente la situación que vive nuestra gente. En la Sierra Norte de Puebla, una región de gente trabajadora, hoy están de luto y enfrentan una devastación sin precedentes. El sábado fue muy trágico para los poblanos, pues 13 personas fallecieron, 5 más están desaparecidos y 40 municipios de la zona norte están muy afectados. Municipios como Huauchinango, Jicotepec, Tlacuilotepec y Pantepec, entre muchos otros, hoy han visto simplemente sus caminos, sus casas, sus cosechas perdidas y destruidas. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y como representante del Estado de Puebla, subo a esta tribuna para pedir acciones concretas. Por ello, desde esta tribuna exigimos 3 cosas fundamentales. La primera, recursos suficientes y transparentes, sin burocracia. El gobierno federal ha informado que existe un fondo para desastres de 19,000 millones de pesos. Exigimos que el recurso fluya de manera
rápida y efectiva. Estaremos vigilantes para que la ayuda no se estanque en trámites ni se desvíe en el camino. Segundo, reconstrucción con visión de futuro. No podemos reconstruir de la misma manera para esperar resultados diferentes. La reconstrucción debe ser resiliente, planeada y sostenible. Tercero, unidad y coordinación por encima de todo. Asimismo, con todo el respeto al Ejército de la Marina y a la gente de la sociedad organizada, que puedan llegar a la gente afectada. No se debe polarizar la ayuda. No es posible que casos como Veracruz veamos ciudadanos que quieran ayudar y no les permitan los gobiernos municipales, por ejemplo en Poza Rica. La gente de todo Puebla y todo México nos exige estar a la altura, menos discursos y más resultados. Tenemos que entender también los dos principales problemas por lo que hoy estamos pasando. No hubo prevención correcta de parte de los gobiernos estatales y del gobierno federal. La gente no tuvo oportunidad de desalojar ni de ponerse a salvo. El gobierno no pudo prevenir para proteger a la población. No hay recursos destinados para solucionar este problema. En 2 sexenios se desplomó el presupuesto destinado para prevenir inundaciones y desastres naturales. Esto pasa porque eliminaron el Fonden, hay que decirlo, porque es lo que está pasando. El Movimiento Ciudadano asumimos ese compromiso. Seremos la voz de los que hoy no pueden hablar, la voz de los que perdieron todo, pero no han perdido la esperanza. Seguiremos insistiendo que puedan apoyar todas y todos los mexicanos los centros de acopio que están instalados en todas las partes del país. Instituciones prestigiadas como la Cruz Roja, como áreas gubernamentales, sigan apoyando. Puebla y todo el país nos necesita. Lo vamos a seguir haciendo. Aprovechamos para decir que próximos días estaremos en la Sierra Norte de Puebla. Si alguien quiere apoyar a nuestro estado, con gusto los canalizamos directamente con las personas que fueron afectadas. Muchas gracias a todos y buen día. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, en los momentos difíciles no se mide la fuerza de una tormenta, sino la grandeza de las manos que ayudan. Y en Puebla, como en otros estados del país, esas manos son las del pueblo y las del gobierno. Un gobierno con principios humanistas, de visión transformadora, que no se rinde ante la adversidad, sino que responde con amor, con solidaridad y con acción. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expresamos nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres amados a causa de las intensas lluvias. Compartimos su dolor y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarles en el proceso de reconstrucción, porque ninguna vida debe quedar en el olvido. En Puebla, en Veracruz, en Hidalgo y en otros estados hermanos, los fenómenos meteorológicos han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta. Y una vez más, México ha demostrado que sabe unirse cuando más se necesita. Desde el primer momento, el Ejecutivo Federal activó los mecanismos de apoyo como el Plan DN3E y el Plan Marina, desplegando a nuestras Fuerzas Armadas para labores de rescate, limpieza, canalizando agua, restablecimiento de caminos y atención médica. Nuestro reconocimiento profundo y sincero al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional y a todas las instituciones civiles y de protección que trabajan día y noche en campo, con disciplina, humanidad y entrega, demostrando que la patria se defiende también salvando vidas. En Puebla, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta
ha respondido con determinación y compromiso. En estos días, el gobernador ha recorrido colonias y comunidades afectadas, supervisando la entrega de apoyos, obras emergentes y el restablecimiento de servicios básicos. Su mensaje ha sido claro: el bienestar de las familias poblanas está por encima de cualquier cosa. El gobierno del Estado ha puesto en marcha acciones inmediatas para acompañar a quienes más lo necesitan, escuchando de cerca a cada persona, atendiendo con sensibilidad las afectaciones en los hogares y garantizando que la ayuda llegue sin demora y de manera inmediata. La magnitud de este desastre evoca aquel octubre de 1999, cuando la Sierra Norte poblana sufrió lluvias torrenciales y deslaves que arrasaron con vidas, sueños y hogares. Lo recordamos con respeto y con la certeza de que hoy tenemos un Estado más fuerte, más organizado, pero sobre todo más humano que en aquella época. En campo también camina la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y junto a ella el delegado de Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala, coordinando el levantamiento de daños y los censos para que ningún hogar quede fuera de los apoyos. Su presencia lo dice todo: atención sin intermediarios, con precisión y compromiso. Y nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido clara: los apoyos no serán temporales ni distantes. No dejaremos a nadie desamparado. Los censos serán justos y se harán con los pies en la tierra, con honestidad y con amor al pueblo. Esta es una respuesta con rostro humano: construir de la mano de la gente, escuchar sus voces y atender sus heridas con acciones concretas, porque reconstruir no es solo levantar muros, sino también estar siempre presentes ante cualquier situación. Pero no basta con que el gobierno actúe. México es fuerte porque su gente lo es. Por ello hacemos un llamado y nos sumamos a lo que ha hecho nuestra presidenta, al llamado de nuestra presidenta Laura Itzel Castillo, donde ha instalado un centro de acopio aquí en el Senado para reunir víveres, agua, artículos de limpieza, medicamentos básicos y todo aquello que pueda aliviar el día a día de nuestras hermanas y hermanos damnificados. Este acto de solidaridad no es caridad, es corresponsabilidad social. Quien dona acompaña, quien apoya se convierte en parte del corazón solidario de México. Cuando la naturaleza pone a prueba a nuestro pueblo, México demuestra su grandeza. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades afectadas, de legislar para fortalecer la prevención de desastres y de fiscalizar que los recursos lleguen sin demora ni intermediarios. Reconocemos el liderazgo y la sensibilidad de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, quien gobierna con el corazón y con amor al pueblo, así como la entrega del gobernador de mi estado, Alejandro Armenta, de las servidores y servidoras públicos que hoy trabajan hombro con la gente y de todas las mexicanas y los mexicanas. Con Puebla en el corazón y desde la máxima tribuna del país les digo a mis hermanas y hermanos poblanos de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, de la Sierra Nororiental: no están solos ni solas. Juntas y juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos. Presidenta, antes de iniciar, quisiera pedirle me hiciera favor de permitir una moción de ilustración que pudieran transmitir. Se concede la moción de ilustración. Y también les voy a dar un par de documentos para que me haga favor de leer la secretaria. Adelante. Pero esta semana en particular estamos pronosticando condiciones meteorológicas adversas para buena parte de México y es muy importante que ustedes nos ayuden, Joaquín, a difundir esta información. Bien. Ahora, aparte de Priscila, tenemos un par de sistemas más que se están formando. El primero está aquí justo todavía al sur del Istmo de Tehuantepec y estamos esperando que este sistema igual se vaya formando paralelo a la costa de México
Entonces vamos a ver que va a recorrer prácticamente desde Chiapas, todo Oaxaca, todo Guerrero, y después nuevamente se va a acercar ahí a Jalisco y a Colima. Eso es en el Pacífico. Este sistema ya tiene 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Ahora, hay otro más que esta mañana comenzó a formarse. Justo aquí está sobre la península de Yucatán, ahorita está asociada a una onda tropical, va a desplazarse, digamos, por la península, pero en el transcurso de la semana, por ahí del miércoles y jueves, tiene al menos 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Si no se hace un ciclón tropical, digamos, de todos modos va a generar condiciones adversas por el Golfo de México. Entonces tenemos dos sistemas que pudieran estar simultáneos afectándonos al territorio nacional. El primero, este sistema del Pacífico que está en vigilancia, el segundo, este del Golfo de México, y un tercero que ya va a ir de salida, pero que de alguna manera todavía va a estar afectando México, que es Priscila. Ahora, ya lo que vamos a ver a partir de este punto es la combinación más o menos que van a tener estos tres sistemas en territorio nacional. Luego la parte norte de Veracruz también con precipitaciones que van a ser de 250 milímetros o más en 3 días, y la costa de Nayarit y de Sinaloa. Es muchísima información, Joaquín, yo lo sé, pero vale la pena ir avisando a la población porque hay que tomar precauciones días antes de que estas condiciones meteorológicas adversas comiencen a presentarse. Sí tenemos una situación que se desbordó ligeramente el río Cazones, se está atendiendo por parte de Protección Civil, tenemos algunas zonas anegadas. Proceda la Secretaría a dar lectura al documento. Pronóstico meteorológico para medios. Se pronostican condiciones meteorológicas adversas en entidades de Oriente, Centro Sur y Sureste de México. Para esta noche y la madrugada de jueves se pronostican lluvias puntuales extraordinarias superiores a 250 milímetros en regiones de San Luis Potosí, Este, Hidalgo Noreste, Puebla Norte y Este y Veracruz Norte y Centro. Artículo 214. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que: primero, ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Tercero, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial por cualquier acto o omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Sexto, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones, objetos o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Al infractor de las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Es cuanto, Presidenta. Continúe la oradora. Muchas gracias, Presidenta. Estas mociones de ilustración son para demostrar algunas cosas. Primero, sí hubo una alerta que no bajaron porque no está instalado el Sistema Nacional de Protección Civil. Y quiero decirles también que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la señora Laura Vázquez Alzúa, tiene licenciatura en arte, en historia y arte. Esto no tendría nada de malo si tuviera algún estudio, una especialización sobre protección civil. Busqué en todo su currículum y no la tiene. Es decir, ella está ahí porque tiene 90% de lealtad y 10% de capacidad. La nombró, por supuesto, López Obrador en el 2020, cuando despidieron al señor David León, que entregó los sobres amarillos que ustedes recordarán al señor Pío López Obrador. Esa es la historia de este asunto tan relevante. Y los documentos que se leyeron son dos. Uno, para señalar que hubo un documento que se señala con toda precisión la gravedad de estas lluvias, la intensidad y los días que iba a haberla, y no se puso ninguna alerta ni se instaló el Sistema Nacional. Esta señora
evidentemente no tiene la capacidad de hacerlo. A la fecha no ha instalado el sistema nacional y, por supuesto, no ha publicado el plan nacional. Tampoco lo ha hecho en todo este tiempo. Hay hoy esta área de protección civil pasó a seguridad pública, ya no está en gobernación. Y con esta transferencia, pues también perdimos 40 años de experiencia y, por supuesto, valiosos recursos humanos que hoy no sabemos dónde están. La desaparición del Fonden sí es importante. Es muy importante porque este fondo era un fideicomiso que se acumulaba cada vez más, con reglas claras, con disposición inmediata. Eran mecanismos específicos para poder servir a la emergencia y a la reconstrucción. Hoy dicen que hay 19,000 millones. ¿Por qué dicen que hay 19,000 millones? Había 41,000 millones de pesos, porque el resto se ocupó, según dijo la Secretaría de Hacienda, para el Tren Maya, justamente para atacar el medio ambiente con ese tren que devastó la selva. Así la incongruencia y el acto de criminalidad. Ahora bien, los gobernadores, la gobernadora de Veracruz y el de Hidalgo de manera específica, no han pagado la prima del seguro, porque dicen que es muy cara. Yo creo que les va a salir muy barato reconstruir el Estado hoy en estas condiciones. El programa nacional que no se ha publicado es importante porque ahí reúne a todas las instancias federales y estatales. Segov, Sedena, Secretaría de la Marina, Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, el IMSS, CFE, entre otros. Hoy, en Poza Rica, por ejemplo, el atlas de riesgo del 2023 marcaba como punto rojo la ciudad y el tránsito del río Cazones. Era necesario la construcción de muros, de 2 muros. Se dispusieron 270 millones en el presupuesto y reconoce el alcalde Fernando Ramos que no se hizo, no se ejecutó. La señora Rocío Nale, que también, a ver si no dice que todos los que fallecieron murieron por un infarto, porque ahora dijo que había desbordado ligeramente el río Cazones, porque para Morena lo más importante es controlar la narrativa, pero con la naturaleza no se juega y estamos ante esta situación. Hoy quiero decirles que las comunidades, yo soy de la Sierra de Hidalgo, se han organizado para limpiar su camino. Los migrantes han contratado helicópteros para llevarles víveres porque el gobierno no se ha aparecido. Hay personas enfermas, hay mujeres que están a punto de parir sin que puedan salir para poder atenderse. Realmente es lamentable lo que estamos viviendo. Tan solo en Hidalgo, 21 fallecidos de los 64, 43 desaparecidos. A la fecha no saben dónde están 43 personas. Imagínense la ineficiencia que tenemos, la incapacidad. Pero esta es una incapacidad criminal. A ver si no pasa como en el Estado de México hace unos días, en donde fueron a levantar un censo y a la fecha no les han dado ninguna respuesta. Queremos exigir en el grupo parlamentario del PRI una investigación independiente para esclarecer las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Si Conagua había advertido el aumento de la precipitación pluvial y zonas como Poza Rica estaban marcadas en rojo en los atlas de riesgo, ¿por qué nadie avisó a la población? Solicitamos que las obras de contención de inundaciones en todo el país se concluyan y se actualice el atlas de riesgo. En Hidalgo, el embajador Omar Fayad dejó inconclusas las obras de Tula, donde en cualquier ratito tendremos el mismo problema. Exhortamos a que México cumpla sus compromisos internacionales y desarrolle un sistema de alerta temprana, pero sobre todo pedimos que los responsables de este crimen paguen. Y sobre todo la corrupción. Dijo Andrés Manuel que quitaba el Fonden por corrupción y después al director del Fonden lo hizo candidato de Querétaro cuando es un corrupto, pero por eso no creemos que lo haya hecho por la corrupción, simplemente para disponer del dinero. Gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ruth González Silva del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Con la venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, las y los senadores del Partido Verde expresamos nuestro más profundo pesar ante los estragos y las irreparables pérdidas humanas ocasionadas por los recientes fenómenos naturales. A las familias que hoy enfrentan momentos de dolor e incertidumbre, les manifestamos nuestra más sincera solidaridad y el compromiso firme de acompañar los esfuerzos de reconstrucción en cada comunidad afectada. Los recientes fenómenos meteorológicos han provocado intensas lluvias que devastaron amplias regiones de nuestro país, afectando gravemente a los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y mi natal San Luis Potosí. Las consecuencias han sido severas: deslizamientos de tierra, pérdida de viviendas, afectaciones al patrimonio familiar y comunidades enteras que hoy enfrentan condiciones difíciles, con carencias de servicios básicos y la incertidumbre de recuperar lo que el agua se llevó. Reconocemos la atención inmediata y decidida de la Presidenta de la República, quien ha mantenido un monitoreo constante de las zonas afectadas y ha instruido acciones de emergencia ante las tormentas Priscilla y Raymond, que causaron graves daños, particularmente en Veracruz, tras el desbordamiento del río Cazones. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, lamentablemente se reporta la pérdida de más de 60 vidas y decenas de personas desaparecidas. Desde esta tribuna reiteramos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a las familias que hoy atraviesan por un dolor irreparable. Reconocemos también la respuesta pronta del Comité Nacional de Emergencias, que ha desplegado operativos para salvaguardar la vida y el bienestar de la población afectada. De manera especial, destacamos la instrucción de la Presidenta de la República para activar los planes de N3 y Plan Marina, con la participación de más de 7,000 elementos del Ejército y más de 3,000 integrantes de la Marina, quienes realizan labores de rescate, auxilio y atención directa en las comunidades más perjudicadas. A nivel local, reconocemos los esfuerzos realizados por los gobiernos estatales, en especial el del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En San Luis Potosí ha instruido oportunamente la evacuación de 1,749 familias y el albergue con más de 300 personas. La entrega de 32,000 víveres y despensas, así como 11,000 paquetes de limpieza y la instalación de más de 10 brigadas médicas, brindando más de 1,000 atenciones primarias diarias. En San Luis Potosí ya comenzó la rehabilitación de 5,000 hogares en el estado, entrega de electrodomésticos y, por supuesto, el apoyo constante del gobernador y de todo el gabinete. Desde el Partido Verde Ecologista de México reconocemos la labor de quienes desde los distintos órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, Fuerzas Armadas y sociedad civil han sumado esfuerzos para salvar vidas y reconstruir comunidades. Gracias a Dios, en el estado de San Luis Potosí no ha habido ninguna vida que haya que lamentar. Convocamos a todas las autoridades a mantener la coordinación interinstitucional y reforzar las tareas de reconstrucción, priorizando siempre la seguridad, la salud y el bienestar de las familias mexicanas. Hoy más que nunca, compañeras y compañeros, tenemos que unirnos, y no nada más con palabras. Por eso los convoco a todas y a todos a que donemos nuestro sueldo íntegro. Donemos todos nuestro sueldo íntegro para apoyar a todas las familias
de los estados afectados. Muchas gracias a todos. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional. El grupo parlamentario del PAN dividió su tiempo en dos, por lo tanto tiene hasta 2 minutos y medio. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, nuestra más grande solidaridad con todas las víctimas mortales y desaparecidos, así como afectados de los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, donde han quedado poblaciones enteras sumidas en el desastre por estas afectaciones. Nuestra solidaridad con ellos y dejar en claro que esos 64 muertos y 65 desaparecidos que hasta el día de hoy se tienen contabilizados pudieron seguir con vida en este país y en estos estados si se hubiera hecho la atención adecuada y se hubiera tenido la virtud de poder dar a tiempo las alarmas, porque el Sistema Nacional de México de Meteorología dio con oportunidad desde el día 6 de octubre los anuncios de que venían situaciones críticas. Señoras y señores, en los últimos días nuestro país ha padecido terribles lluvias torrenciales que han afectado a varias entidades de la República, como ya lo hemos manifestado, entre ellas al estado de Jalisco, pero de manera muy particular lo que se refiere a Puerto Vallarta. En un primer momento se tenía el reporte en daños de más de 1,260 viviendas que presentan daños en su estructura y en su menaje. Hay que resaltar que se desbordaron 6 canales pluviales, lo que causó el nivel de agua para alcanzar la importancia y que inundara las zonas afectadas de Puerto Vallarta. Por su parte, la Unidad de Protección Civil de Jalisco, en coordinación con elementos del Ejército, a quienes reconocemos su disposición y su tarea que realizan en estos y en otros momentos, pusieron en marcha el Plan DN3E y realizaron labores en las colonias mojoneras, así como en la delegación de Ixtapa. Por su parte, los bomberos de Puerto Vallarta llevaron a cabo labores de rescate, remoción de escombros y limpieza en portales, mojoneras y en el Parque de las Palmas. Por lo que se refiere a la intervención y coordinación del Gobierno federal para garantizar una respuesta integral que incluya apoyos directos a la población damnificada, reconstrucción de infraestructura y reactivación económica del sector turístico, al ser el motor principal de esta región. Se debe tener presente que dejar sin atención inmediata a las familias afectadas y a las empresas locales podría poner en riesgo lo que hoy es fundamental para que una parte de nuestro país, como es Puerto Vallarta, continúe en estas tareas. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que refuercen las acciones de auxilio, atención y reconstrucción en las zonas afectadas por las inundaciones. Y asimismo solicitamos, concluya, por favor. Concluyo, Presidenta. Y asimismo solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine recursos extraordinarios a través del Gobierno del Estado que permitan atender a los afectados de Puerto Vallarta en estos momentos críticos. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también hasta por 2,5 minutos. Gracias. Adelante, senador. Gracias, Presidenta. Con su venia. Personas que perdieron su vida, familias desgarradas por la pérdida, personas desaparecidas, comunidades sin luz,
incomunicadas, sin agua, sin víveres. Familias que perdieron todo su patrimonio. Hoy quiero hablar por estas familias de distintos estados del país, principalmente Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, así como de los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro. Es momento de atender a las familias, salvaguardar su integridad, garantizar víveres y atención. Todo el esfuerzo del Estado mexicano para atenuar sus afectaciones. Sensibilidad, pongámonos en sus zapatos. La autoridad debe de poner el ejemplo. Es muy triste ver los reclamos en algunos estados por la falta de atención inmediata. Necesitamos suma de esfuerzos, sin importar colores, priorizando la atención y la reacción inmediata. También debemos apoyar a las familias para recuperar su patrimonio, arreglar escuelas, caminos, pero también que sirva este momento para revisar y mejorar protocolos, mejorar infraestructura, tener un fondo de atención inmediata que pueda atender estas contingencias. El clima cada vez es más cambiante. No solo se trata de querer, sino también se trata de tener la capacidad para hacerlo. Hay vidas que se pueden salvar, familias que se pueden proteger. Termino diciendo, gracias a las y los ciudadanos que metieron el hombro por otra familia, gracias a los bomberos, al ejército, a la Guardia Nacional, a los policías locales, a los servidores públicos que sí se la rifaron, gracias a los cuerpos de emergencia que se juegan su vida para salvar a los demás, a todos los que se están rifando de todo corazón, muchas gracias. En Querétaro se puso el ejemplo. Liderado por el gobernador Mauricio Curi, se mostró una respuesta inmediata, en coordinación y con sensibilidad. La gente la sigue pasando mal. Es momento de ayudar, es momento de sensibilidad. Muchas gracias, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, senador. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Antes que nada, yo quiero, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, hacer patente nuestra solidaridad con las familias de aquellos quienes lamentablemente perdieron su vida en los recientes acontecimientos meteorológicos en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Solidarizarnos también con todas aquellas familias que aún hoy, días después de la catástrofe, están ahí intentando regresar a sus actividades, rescatar sus cosas e incluso buscando familiares que todavía son reportados como desaparecidos. Es lamentable que en estos tiempos en los que, como bien dijo esta mañana la presidenta de la República, se requiere la solidaridad de todos, hayan todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, que ya no es el país de ellos y de su absurdo fundén, y entiendan que desde luego la presidenta de la República, los gobernadores de los estados que ya mencioné, están ahí atendiendo desde el primer momento esta tragedia. Conocer hoy el alcance verdadero de las afectaciones y la magnitud del desastre, pues hoy se antoja todavía una tarea imposible. Desde luego hay quienes seguramente van a intentar seguir
recordando ese pasado de corrupción que representaba el Fonden. Pero aquellos que todavía viven en el pasado y que dicen que no saben de qué tamaño es el daño en Hidalgo, pues yo les diría que probablemente el estado donde hay el mayor número de comunidades afectadas es Hidalgo. Y que aunque se supo y se avisó con tiempo de que venían lluvias atípicas, nunca nadie imaginó la magnitud de la tragedia. Era impensable que en un hermoso municipio de la Sierra Veracruzana, como es hermoso y humilde municipio como es Guayacocotla, se hubiese tenido una afectación histórica por las lluvias. Hoy que lo mismo hubiese pasado en Hidalgo, en Ilamatlán, en Tezcatepec, en Sontecomatzin, en Satilta, y que incluso haya un municipio que ya el total de los 200 habitantes hayan tenido que ser trasladados a Zacualtipan. No nos equivoquemos. Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico desde mi experiencia como gobernador en el 2020. Fue el primer ejercicio de aplicación directa de los recursos de los que dispone el gobierno federal para atender una emergencia de tal tamaño. Los 17 municipios del estado fueron inundados. Hablamos de 245 milímetros en 48 horas. En aquella época en Tabasco, 1.250 milímetros cúbicos fueron los que derramaron sobre la planicie. Estamos hablando de 12.500.000 litros de agua que se fueron de golpe. Y ahí estuvo, como en aquella época como hoy, el gobierno federal presente, encabezado por el presidente López Obrador. Por eso quiero pedirle a la presidenta que me autorice una moción de ilustración para que vean cómo se atienden ahora ya las emergencias. Adelante con la moción de ilustración. Ese es el estado de Tabasco. Lo amarillo fue lo inundado al 100% y el resto en un 70%. Y por favor, si nos muestran las imágenes de la... Y si me permite, Presidenta, en lo que se están mostrando las imágenes, termino. Por respeto al tiempo de todas y todos, termino con la locución. Sí, adelante. Entonces, se realizó un ejercicio de apoyo directo a la población en el estado de Tabasco. Fue el primer estado donde se implementaron los censos del bienestar. Se atendieron de manera directa, como se está haciendo ya ahora, a más de 800,000 tabasqueños en aquella época. Ahora, el gobierno federal, coordinado con los gobiernos de los estados más afectados, está atendiendo de manera directa, ha iniciado ya con los censos del bienestar, que nos permitirán que cada ciudadano afectado en sus viviendas, en sus posesiones, pueda ser resarcido de las mismas. Hoy estamos trabajando, el gobierno federal está trabajando en los censos del bienestar, pero está ya en la recuperación de los caminos, en la limpieza de los caminos, de las carreteras, en la reconstrucción de puentes. Y hay la solidaridad de todo el país, porque como en aquella época que yo recuerdo que el primero que llegó con equipo acuático a ayudarnos fue el gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, ahora tampoco hay colores, porque todos los gobernadores del país están ahí apoyando, ayudando con equipo, con helicópteros, con brigadas de limpieza, vamos a ayudar, tenemos que ayudar. Desde luego a Jalisco, a la zona de Puerto Vallarta, a Nayarit, a la zona de Bahía de Banderas. En Sonora, cerca de Guaymas, hay 2 municipios que enfrentan graves problemas también por las lluvias. En Chihuahua, Casas Grandes. No nos olvidemos de ellos, porque son tiempos de solidaridad. Esos son los nuevos tiempos del país. Y claro que vamos a salir adelante y más unidos como república. Muchas gracias, compañeros.
Sí, continuamos entonces con la lista. Tiene la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias. Gracias, presidenta. Estoy segura de que mis compañeras y compañeros legisladores por el estado de Chihuahua, junto con una servidora, nos sumamos con todo gusto a lo acordado por la Junta de Coordinación Política en solidaridad con nuestros pueblos hermanos del estado de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí. Simplemente informarle a la mesa y al pueblo de México que habremos de hacer lo mismo con el pueblo de Chihuahua, particularmente con la región noroeste, en donde existen graves afectaciones por la creciente del río Casas Grandes, que se conforma con el agua de otros dos ríos, el río Piedras Verdes y el río Palanganas, afectando severamente diversas colonias, particularmente la colonia Juárez, la colonia San Diego, y en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Infonavit Paquimé, Primera Mayo, Tribus, San Isidro y Buena Fe. Simplemente informarles que habremos de hacer lo mismo acordado por la Jucopo, pero con el estado de Chihuahua y con la región noroeste. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A continuación tiene la palabra la senadora Lili Telles. Hasta por 1 minuto. Para hechos es hasta por 1 minuto. Queridas familias mexicanas, yo estaba aquí cuando la bancada de los mafiosos eliminó el Fonden. Es cierto, hubo corrupción en el Fonden antes, pero la mayor corrupción que hubo en el Fonden la llevaron a cabo los de la bancada de Morena, porque se robaron todo el dinero que había en el Fonden. Esa es la mayor corrupción. Se lo robaron ese dinero, por eso no hay ahora. Por eso está el gobierno y la bancada de los mafiosos desesperados pidiéndole a la gente que envíe ayuda, porque el dinero del Fonden terminó en las carteras de los políticos de Morena que se enriquecieron a costa del dinero que era para las víctimas. No dejaron ni un centavo del dinero del Fonden. Todos estos que votaron por desaparecer el Fonden son unos cínicos. Deberían dar 1 año, 2 años de su salario para las víctimas, pero no. Piden ahora el dinero a la gente del dinero que ellos se robaron. La mayor corrupción que hubo con el Fonden fue haberlo eliminado por completo. Y eso lo hizo Morena. Y además ahora Morena pone condiciones para entregar ayuda. Solo le permiten entregar ayuda directa al cártel de los narcotraficantes, porque son sus socios, pero a todos los ciudadanos no nos dejan entregar ayuda directa porque la quiere el gobierno, que es el intermediario más corrupto que existe, le pido, porque con la ayuda que dan los mexicanos la quieren para el gobierno, porque ellos le ponen etiquetas de Morena y se roban una parte de la ayuda. Cínicos, rateros. Sí, senador. ¿Con qué objeto? Está anotado, senador. Sí. Y el senador lo era también, y la senadora Beatriz Robles. Ya están anotados, sí. Tiene la palabra la senadora Beatriz Mójica Morga. Qué ruin, qué bajo el sopiloteo que quieren hacer algunos miembros de la oposición y comentócratas, queriendo sacar raja política de este desastre natural que tiene en una situación crítica a varias personas en estos estados en donde llegaron lluvias atípicas. Yo quiero reconocer aquí la labor que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que desde el primer momento estuvo en los sitios de desastre, que estuvo convocando a los gobernadores, que ha dado seguimiento puntual a la atención que se necesita. Se nota que muchos de ustedes nunca han estado en un desastre natural, por eso se vienen aquí a hablar barbaridades.
El Fonden se robaba el dinero. Allá en Guerrero seguimos esperando las viviendas del Fonden en la montaña, porque nunca llegaba a la gente. Tardaba un mes en que los recursos llegaran a la reconstrucción, un mes en que empezaran los censos, y yo lo sé de cierto. Así que, compañeras y compañeros, el cambio de modelo ha implicado que en menos de 8 días la gente tenga sus recursos de manera directa, y ese es un gran avance que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta semana, a fines de esta semana, las personas damnificadas estarán recibiendo recursos para la reconstrucción, para la limpieza de sus casas, para que podamos seguir avanzando. Hoy son tiempos de solidaridad, y es falso lo que acaban de decir aquí, que nadie puede ir y ayudar directamente. Lo mismo dijeron en el Otis, y miles de personas se apersonaron en Acapulco, como hoy miles de personas se están apersonando en estos estados para llevar ayuda directa. Así que no vengan a decir aquí mentiras, no sopiloteen a la tragedia que está viviendo nuestro país. Gracias. Tiene la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 1 minuto. Bueno, yo lo que quiero decirles es que estamos todavía en la etapa de la emergencia. Hay que ser respetuosos de esta etapa de sufrimiento que está teniendo el pueblo de México, y hablo en particular de mis paisanos veracruzanos. Todavía hay lugares, hoy en la mañana recibía comunidades de Ixhuatlán de Madero, por cierto, tierra del padre de nuestra compañera Laura, donde todavía apenas estamos queriendo llegar, así como otras. No se va a ocultar, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, nada. Y la verdad es que la respuesta es con toda la fuerza del gobierno de México, del Estado mexicano, y podría dar nada más un solo dato para que tengan idea. Fui responsable en la etapa de atención por el huracán Grace, por instrucciones del presidente, ahí mismo en la zona de Poza Rica, en la misma zona, y se atendieron a 65,000 ciudadanos. Un costo directo en efectivo de más de 7,000 millones de pesos, y además todo lo que se les dio posteriormente para llegar a lo que busca la Protección Civil, dejar a la gente en mejores condiciones de las que estaba. No voy a ahondar. Yo por eso concluyo, estamos hablando de un acto de sensibilidad de los senadores, de no quedarnos atrás de lo que el pueblo de México está haciendo, volcándose en el apoyo a todos los que están sufriendo en Veracruz y en los demás estados. Yo creo que es obviamente ni con todo el salario de los 6 años de todos los senadores y con todas las riquezas que pudiéramos, vamos a poder resarcir los daños que seguramente la presidenta Claudia y el gobierno mexicano van a lograr darle a todos los mexicanos, a los veracruzanos. Tiempo. Y que sepan, culmino, que no se van a quedar solos. Hay que ser respetuosos de todo esto. Muchas gracias. Ahora, Carolina Villano Austria, antes de que tome la palabra, nada más les quiero informar que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y docentes del Colegio Interamericano de Irapuato, Guanajuato, quienes acuden por invitación de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para conocer el desarrollo de las actividades en este Poder Legislativo. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Gracias, presidenta. Adelante. Es por 1 minuto. Ya sé que todos se pasan, todos pero se pasaron, les voy a como pedir le acaba que de pasar más de 2 concluyan. minutos. Gracias. Bueno, yo coincido, por supuesto, con el senador Adán Augusto, que Hidalgo es de los más afectados, absolutamente, pero es el menos atendido. Y siempre nos han tratado como el patio trasero. Cuando nos inundaron los de la Ciudad de México, nos dejaron abandonados. Y hubo muertos. Cuando hubo aquellos que se incendiaron en Tlahuelilpan, también hubo responsables y no ha pasado nada.
siempre nos tratan como el patio trasero de la Ciudad de México y hoy no es la excepción. No hemos tenido ayuda, esa es la realidad. Y quiero decir una cosa, sí, yo estoy de acuerdo que sí hubo corrupción en el pasado. El pasado es este señor que fue candidato de Morena en Querétaro, este señor que estuvo de responsable, de coordinador de el área que era la que manejaba el Fonden. Este señor que incluso antes de que lo hicieran candidato, el Ejército, la Sedena, le dio un contrato por 1,350 millones de pesos para comprar respiradores, que los vendió con un 123% de incremento de sobreprecio. Este señor tiene que ser investigado, porque además tiene una denuncia en la Fiscalía General de la República. Este señor que está aquí con la presidenta muy sonriente, aquí está el tuit y lo pueden encontrar. Estoy de acuerdo. Y no es ruin ni bajo señalar que hay errores. Ese es nuestro trabajo. Y justamente Acapulco sigue igual. Acapulco solo les dieron dinero, pero no se ha reconstruido. Sigue la infraestructura mal. El agua sigue mal. No le han dado suficientes recursos. Solamente les dieron dinero porque estaban a unos meses de las elecciones. Esa es la realidad. Y no, la presidenta no nos hace ningún favor. No es una obra de caridad. Senadora. Debe ser una obra de una jefa de Estado, política pública. Es su responsabilidad. Así es que aquí vamos a señalarlo las veces que sea necesario y no se quejen. Ese es nuestro trabajo. Gracias, presidenta. Senador Adán Augusto, ¿con qué objeto? ¿Por alusiones? Precisar, presidenta, a todas las compañeras y los compañeros y al pueblo de México, que no es cierto que Hidalgo sea hoy un estado abandonado. Primero, reconocer la actitud responsable y solidaria del gobernador Julio Menchaca, que desde el primer momento está al frente de la situación. Y desde luego, felicitar la presencia, la intervención, la disposición de la presidenta de la República, que incluso desde las primeras visitas que hizo a territorio de las zonas afectadas, estuvo ahí en Hidalgo y ha comisionado a la secretaria de Gobernación que sea la encargada de coordinar los trabajos, porque Hidalgo tiene una distribución geográfica especial. Y si hablamos y reconocemos que el día de hoy, en estos momentos, hay todavía comunidades a donde no se ha podido llegar, estamos también hablando de un despliegue inusitado de elementos del Ejército, de la Marina, de helicópteros. Hay helicópteros incluso de estados como Tamaulipas y Nuevo León que hoy están haciendo trabajo ya en las comunidades ahí en Hidalgo. A todos y a cada uno de los estados afectados está llegando la intervención, el trabajo del gobierno federal y desde luego de los gobiernos de los estados. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Simei Olvera Bautista del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 1 minuto. Gracias, presidenta. Para hechos y decirle que efectivamente Hidalgo era el patio trasero porque había sido gobernado por el PRI casi 100 años, por ese mismo partido donde Osorio Chong, Murillo Karam estaban en el gobierno federal, pero Hidalgo estaba en muy bajos niveles, muy altos, sí, de pobreza por haber sido gobernado por el PRI, pero es tan lamentable que ahora se quejen por estas cuestiones que ellos mismos, municipios como Tepehuacán de Guerrero, municipios como Tianguistengo, que son los más afectados por toda esta barbarie que hicieron. Hoy la presidenta de México 9 veces ha estado en Hidalgo. Ella misma ha reconocido que hay una deuda histórica con el Estado, una deuda histórica por esos gobernantes priistas que tenían. La diferencia es muy grande, no somos iguales. Desde el primer momento se instaló, por supuesto, una
una mesa permanente. El plan DN3 estuvo sin necesidad del Fonden. Ahí está la Guardia, ahí está la Secretaría de Bienestar, y hoy ha comenzado el censo casa por casa. No esperaron, no están esperando, como el caso de Guerrero, que todavía no les llegan estos apoyos. Claro que falta mucho, porque efectivamente, como lo dice el coordinador, es un estado territorialmente complicado. Sin embargo, ahí hemos estado los que queremos y amamos a Hidalgo. Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Robles Gutiérrez. Bueno, mi intervención es para, primero que nada, reconocer y felicitar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su gran sensibilidad y estar atenta siempre a las necesidades del pueblo. Me enorgullece su visita a comunidades a las que nunca había llegado un presidente de la República, y además quisiera resaltar aquí ante el pueblo de México la hipocresía de la oposición, que siempre fue el ejemplo de corrupción que había. Son las personas que usaron los fondos para enriquecerse. Hoy, aunque no haya Fonden, está atendida la gente en las comunidades. Obviamente en Querétaro hubo muchas afectaciones. Y otra cosa que aplaudo, y aquí lo debo de decir, es el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y la presidenta, y esa es capacidad de la presidenta de poder organizar a todos y poder dejar a un lado los colores y poder ver por el pueblo de Querétaro y de México y los estados afectados. Así es que mi reconocimiento a la presidenta es cuanto. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez del PAN. Muchas gracias. No tenía programado tener intervención en este punto, pero la realidad es que escuchando al oficialismo, a las senadoras y senadores del oficialismo, y ahorita hace un momento la senadora que acaba de culminar su intervención habla de hipócritas. Y la realidad es de que la hipocresía está en Morena. Fíjense bien, no saben cómo lavarse la cara por la desaparición del Fonden. No saben cómo, chihuahuas, hacerle para darle a entender a la gente que hubo corrupción. Quiero saber cuántas denuncias han habido por el tema de la corrupción del Fonden. Si hubo, en los gobiernos anteriores, ¿dónde están las denuncias correspondientes? Yo no las he escuchado. Y la hipocresía que yo le pregunto a Morena es, a ver, veamos quiénes están hoy en Morena, muchos de los que han cuestionado. Por ejemplo, el exdirector del Fonden con Peña Nieto es José María Tapia, conocido como el Chema Tapia, quien ahora está en Morena. Yo les reto a los senadores de Morena, presenten la denuncia contra Chema Tapia, quien fue el director del Fonden con Peña Nieto. ¿Pero qué creen? Fue candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena. Por suerte perdió. Senadora, y quiere ser el candidato a gobernador de Morena en Querétaro. ¿Dónde está la hipocresía? Yo les pregunto a la senadora que hace un momento dijo, son unos hipócritas. ¿Dónde está la hipocresía? Concluyo con eso, la hipocresía está en Morena. Yo le reto a la bancada de Morena que investiguen a Chema Tapia y que le finquen las responsabilidades por malversación de los recursos del Fonden. Pero nada más decirles, vean qué día estamos hoy y a ver si se atreven a hacerles a esa denuncia a hoy un morenista que está en sus filas. Ahora les toca a ustedes cargar con ese paquete. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta, con su permiso. Bueno, en primer lugar, expresar toda nuestra solidaridad con las familias damnificadas por las lluvias, incluyendo también mi estado de Chihuahua, para lo cual yo me sumo a la propuesta de la senadora
Andrea Chávez. Miren, yo les voy a dar 2 testimonios. Tuve el honor de ser delegado de programas para el desarrollo en Chihuahua, y llegando a unos cuantos meses tuvimos la entrega de recursos a familias que habían sido damnificadas en el 2012. Estoy hablando del 2019, febrero o marzo del 2019. Familias que habían sido damnificadas por las inundaciones en Urique, en Chihuahua, en el 2014. O sea, pasaron años para la reconstrucción de las viviendas cuando las viviendas ya habían sido reconstruidas por los mismos ciudadanos, por los mismos habitantes. De ese tamaño era la burocracia, la lentitud y la hipocresía, por cierto, del Fonden y de los gobiernos del PRIAN. Y el otro testimonio es cuando también como delegado de Bienestar fuimos a atender la emergencia en Acapulco por el huracán Otis, implementando nuevos mecanismos que sustituyeron pero muy bien a lo que no hacía el Fonden a través de la Secretaría del Bienestar. Y ahí nos abocamos por favor. Y fuimos, concluyo, Presidenta, casa por casa a hacer un censo, y el cual de manera muy ágil atendió la contingencia. Y a los que no están cerca del pueblo, pues vayan y pregúntenle al pueblo de Acapulco a ver cómo se atendió la emergencia por el huracán Otis, de la misma manera que se están atendiendo estas emergencias por las inundaciones. Senador, ¿es cuánto? Tiempo. Gracias. A continuación tiene la palabra la senadora Lili Telles, hasta por 1 minuto. Oye tú, ladrón, doble ladrón, por apellido y por lo que han hecho. Es una falta de respeto a la gente, que primero le robaron el Fonden y ahora le andan pidiendo a las personas cooperación para salir adelante. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Había corrupción en el Fonden? Sí hubo corrupción, pero la mayor corrupción contra el Fonden fue la de ustedes, que lo eliminaron. Simplemente no se robaron poquito, no, se lo robaron todo el Fonden. Por eso están ustedes desesperados, por eso salen y la gente les grita, les reclama. La gente está sufriendo, ustedes son el gobierno seco frente al pueblo ahogado y no les importa, son unos ladrones inhumanos. Por eso están pide y pide dinero, porque se robaron todo el Fonden. Eres un ladrón doble, tú, senador. Yo me acuerdo cuando eliminaron el Fonden aquí y había uno que otro de los mafiosos de Morena que estaba asustado con lo de la eliminación del Fonden y decían, no, eso es mucho. Pero finalmente, por conseguir sus intereses privados políticos, se alinearon a robarse todo el Fonden por sus intereses, y el pueblo por eso ahora les grita a ustedes que no conocen al pueblo. Yo sí sé lo que es un huracán. Senadora, yo tiempo. sí he hecho coberturas de desastres de huracanes. Yo sí me he mojado más arriba de las rodillas en Veracruz, en Sonora y en otras partes como reportera. Y ustedes son los que son absolutamente indiferentes al sufrimiento del pueblo. Al Fonden se lo robaron hasta el último centavo y ahora están desesperados. Doble ladrón, no todos ustedes bancada de mafiosos, pero ahí andan sus socios, el cártel repartiendo despensas, el cártel al que le tiene miedo Sheinbaum, del que no se quiso prácticamente ni pronunciar, porque son sus socios. Senadora, a esos sí los dejan repartir dinero. Ustedes son unos hipócritas, ladrones, 20 veces ladrones. El pueblo de México se los va a cobrar. Por alusiones personales tiene la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sí, tuve un sentimiento encontrado, porque obviamente yo he dicho que soy ladrón de Guevara, mucha honra, y la ladrona y los ladrones de a de veras son otros.
Y entiendo el dolor que tiene la que antecedió, porque a quien andan correteando en la calle es al patrón de ella, a Salinas Pliego, que se está queriendo robar más de miles de millones de pesos evadiendo impuestos. Y eso es lo que duele. Y duele, y qué bueno que el Senado está haciendo las reformas a las leyes para que obviamente ya el rey del amparo evite la evasión fiscal y pague sus impuestos, porque los impuestos son dinero del pueblo y tiene que pagar y tiene que dejar de ser el ladrón de los amparos y del dinero del pueblo. Y ese dinero es urgente que lo paguen para atender el nivel de catástrofe que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Guadalupe Chavira, ¿con qué objeto pide la palabra? Gracias, presidenta. Es una moción de orden, presidenta. Yo quisiera invitar en esta pluralidad del Senado. Estamos viendo una desgracia brutal en el país. Los estados están realmente en condiciones de desastre. Familias que están muy tristes y están lamentando la pérdida de sus viviendas. Yo pediría, presidenta, y sé que usted es alguien con esa responsabilidad republicana, que pudiéramos elevar el debate. Los habitantes de estos pueblos, de estos estados, exigen que nosotros como Senado de la República actuemos con decoro. No se trata de competir quiénes tienen más corruptos en sus filas, sino darle solución a los estados que hoy están en desgracia, a nuestras hermanas y hermanos en Veracruz, a nuestras hermanas en Puebla, a nuestros hermanos en Hidalgo y en Querétaro. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias. Hacemos eco de esta intervención para que elevemos el nivel del debate y lo podamos también concluir. Hay una lista de oradores que todavía no se agota y yo a lo que les llamaría sería que ya no hubiera mayor número de intervenciones, sino solamente las que están aquí anotadas, para poder concluir este debate, que no se nos olvide que el tema son personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos en el país. Sí, ¿con qué objeto, senadora Simey? Por moción de orden, presidenta, para quedar constatado que usted muy generosamente ha mantenido bien este debate y se le extendió el tiempo a la senadora anterior por casi 2 minutos para que constate en actas, y me sumo a la senadora Chavira que no es momento de choque, debe ser incluso momento de unidad. Por cuestiones perceptivas cada uno va a tener sus ideas, pero ciertamente las personas están padeciendo en estos momentos en mi estado, senadora, de Hidalgo, para que nos sumemos. Muy gracias. A continuación, solicitó el uso de la palabra el senador Melgar del Partido Verde. ¿Con qué objeto, senador? A hechos, presidenta. ¿No le escuché? Para hechos. Muy bien, lo registro. Tiene la palabra la senadora Cintia Ileana López Castro, y les recuerdo que es por 1 minuto para que todos tratemos de ceñirnos al tiempo que está considerado. Sabemos que 1 minuto es un tiempo breve, pero sabemos que ustedes tienen una gran capacidad de síntesis. Me parece absolutamente inhumano pararse en esta tribuna y pensar que alguien en Huachinango, Puebla, prendió la tele y te vio venir a decir eso. Das vergüenza como senadora, porque la gente lo que espera es que vayas a ayudar. La gente lo que espera es que dones tu sueldo para lo que está pasando. La gente lo que espera es que dejes de buscar culpables y dejes de ser inhumana.
Ya sabemos que nunca te ha pasado una tragedia. Ya sabemos que has vivido en la opulencia todo el tiempo. Pero la gente que está viviendo una tragedia lo que menos quiere es ver cómo sus políticos están peleando, están buscando culpables anteriores. La gente quiere que todos nosotros estemos ayudando. La gente quiere que estemos allá. La gente quiere dejar de ver políticos como tú que nunca han sufrido nada y quieren verte allá. Yo quiero invitarla a que conozca y vaya a esos municipios y te mojes las rodillas y vayas a ayudar a toda la gente que está sufriendo, porque lo que ellos requieren es solidaridad. Ayudemos a la presidenta y es ruin buscar culpables, busquemos ayudar, somos senadores de la República y lo que está pidiendo el pueblo es que vayamos a ayudar y no que vengamos aquí senadora, a pelearnos. Concluya, por favor. Sí, senadora Lili Telles, ¿con qué objeto? Por alusiones. A ver, son alusiones implícitas y usted se estaba dirigiendo a ella. Así fue. Entonces, para que, a ver, senadores y senadoras, para que eviten estarse aludiendo y concluyamos el debate y además lo elevemos. Para que le dices que... Tiene alusiones hasta por 1 minuto, solamente 1 minuto. Y ya nada más les voy a informar que quedan 4 oradores y vamos a concluir el debate y espero no se estén aludiendo. Yo sí sé de lo que hablo. Ustedes se robaron todo el Fonden y lo que la gente quiere es saber cómo es que llegaron a este nivel de sufrimiento, de desatención, en la que desesperados gritan y gritan cuando ven a alguno de los de Morena, suplicando que los escuchen, mientras ustedes con toda la arrogancia armada y la indiferencia y la falta de humanidad los han dejado hundirse, perder todo. ¿Saben por qué? Porque los de Morena se robaron hasta el último centavo del Fonden. Aquí están sentados como si nada, quieren hablar de solidaridad y de otras cosas, no quieren hablar del Fonden porque saben que se lo robaron todo para enriquecerse y dejaron a la pobre gente, unos ahogados, otros enfermos y a otros los dejaron sin nada. Ustedes, bola de ladrones, hasta el último centavo del Fonden senadora, se lo acabaron, se lo robaron todo y ahí están sentaditos como si nada. Quieren eludir el tema, no quieren senadora, que se hable de eso porque concluya. Son culpables, asquerosos ladrones. Tiene la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 1 minuto. Le pido que sintetice para concluir. Es obligación del Estado mexicano el evitar el dolor evitable. Y aquí no se está haciendo. Es más, un gesto que podría haber sido genuino, legítimo de este Senado, de donar una parte o lo que se acuerde aquí, para efecto de restituir algo de los daños en estos estados. Miren cómo deriva en una discusión sin sentido, en un lucro político enorme. Yo sí vi el rostro de la presidenta Sheinbaum atendiendo en Poza Rica. Yo sí la vi angustiada porque no tenía las herramientas y los instrumentos efectivos necesarios para atender la emergencia como así se lo señalaban los ciudadanos. Eso lo vimos todos. Si no entienden esa parte, si solamente están pensando en la venganza o en cómo echarle toda la culpa al pasado, no habrá soluciones en el presente. En Chihuahua ha habido sequía, hemos solicitado recursos. En Chihuahua ha habido no solamente esta última en Nuevo Casadrandes o en Casadrandes, ha habido también inundaciones en Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua, y no ha habido jamás la atención del gobierno federal. Ustedes, que son cercanos al gobierno federal, podrían hacer una gestión, hombre, para que esto se resuelva. Senador, concluya, por favor. Podrían también buscar un mecanismo intermedio entre el Fonden, si no lo quieren que tiene,
póngale FONBIEN, para que sea el Fondo del Bienestar para solucionar problemas de desastres naturales, como quieran hacerlo, pero solucionen, por favor. Gracias. Tiene la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que este debate hay que tener mucha claridad de que se trata de los damnificados. Lamentablemente han sido afectados por las fuertes lluvias y todo este tema meteorológico muy lamentable para el país. Lo que lamento es que haya personas como el senador Ladrón que tomen la tribuna para referirse y deferirse a otros temas que no tienen nada que ver con el debate. Si él tiene algo personal con la persona que él mencionó, que lo haga público por otras vías, pero que no lo venga a exponer este Senado de la República y menos denostar a una compañera senadora. El debate hay que mantenerlo dentro del debate, dentro de los temas, y seamos respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo y que su agenda es nada más que los ayudemos. De esa forma, yo propongo que los donadores donemos. Yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten, y propongo que aquellos que lo quieran con mucho gusto lo hagan, y no es limitativo. Pueden ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. ¿Es cuánto? Tiene la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI. Y lo que sí los invito a que nos tratemos con respeto. Estaba así en la lista de oradores. Porque Hidalgo estaba así originalmente en la lista de oradores. Para la próxima vez no los apuntamos de esa manera. Adelante, senadora Villano. Gracias, presidenta, porque sí, Hidalgo tiene una senadora que los defiende. Y justamente creo lo mismo. Estoy aquí porque soy la voz de quienes me han llamado. Hoy por la mañana recibí llamadas de las comunidades de Tlanchinol, de Pilcuautla, de Acapa, de Acahuasco, de Chilcuautla. He estado recibiendo todos los días llamadas de los delegados, de los comisariados, de señoras, de parientes enfermos que me dicen que no pueden salir. Soy su voz aquí y yo por eso estoy enojada y por eso estoy triste, porque ustedes dicen que todo está atendiéndose bien. Eso es falso. Y no, México no nació en el 2018. Por supuesto que hemos estado en diferentes huracanes y en diferentes tragedias y hemos ayudado y hemos estado ahí junto a la gente. La tragedia son ustedes, la más grande que ha vivido este país. Y sí, ustedes son los responsables de hoy. Por eso se están estampando contra la realidad, porque están viendo solo por el retrovisor. El pasado se llama López Obrador, el peor presidente de México. Y sí, hay que ir a ayudar, pero sin chalecos de Morena. Hay que ir a ayudar con el chaleco de México, con el chaleco de Hidalgo. De eso se trata. Senadora, concluya. Muchas gracias, por favor. presidenta. Senadora, concluya. Aquí se los dejo, mire. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena. Y con él concluye la lista de oradores. 19,000 millones de pesos para apoyo a damnificados como nunca antes. En la boca de la bancada de Acción Nacional habló Ricardo Salinas Pliego, que teniendo miles de millones de dólares se niega a dar un centavo partido a la mitad por mezquino, porque su Dios es el dinero. Y vienen aquí a justificarlo. Carlos Slim está apoyando con todo y dicen que bloquean el apoyo de particulares. Pero además, claro que Hidalgo tiene a una senadora que defiende al pueblo de Hidalgo y se llama Simey Olvera. Solo faltaba que los caciques de la Huasteca hidalguense fueran los representantes de la voz de Hidalgo. Lo que el PRIAN viene a decir aquí es que no quiere donar 15 días de su salario en apoyo a los damnificados
porque son profundamente mezquinos y le lloran a su dinero. Pues no donen nada, vengan a tribuna a decir claramente que no quieren donar nada, que quieren justificar su mezquindad, que no tienen corazón para apoyar al pueblo de México y dejen de estar diciendo mentiras. Y les digo, cuando Senador, hablen concluya. del compañero presidente López Obrador, saquen el pecho. Larga vida al compañero Senador, presidente concluya. López Obrador y larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sirve a su pueblo con honor, con compromiso, Senador, con amor, concluya. con entrega, como nunca antes el PRIAN. Cierro. Peña le decía a los damnificados del sismo que hicieran tandas de 4 en 4 porque no tenían dinero para apoyarlos. Aguanten los argumentos, brincan como chinicuiles en comal. Aguanten los argumentos. Este gobierno sí apoya al pueblo y ama a su patria. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Señalamos que concluíamos la lista de oradores con el senador Gerardo Fernández Noroña.